Beto, querido, ¿cómo estás? Equipo, audiencia, buenas tardes. Me pedís una reflexión sobre la cuestión de los precios en la Argentina de hoy, la cuestión de la inflación. Sin duda, uno de los temas claves de la agenda económica y política de este año, lo hemos dicho más de una vez, determinante para la suerte y el bienestar de la mayoría de los argentinos y determinante para la suerte del gobierno en las urnas de este año. Ahora bien, uno de los grandes temas en relación a la inflación es por qué sucede, por qué ocurre. Un buen diagnóstico siempre es una precondición necesaria para acertar con la política, ¿no? Algunas personas creen que la teoría es un devaneo abstracto, teórico, pero en realidad cualquiera que se haya desenvuelto en la práctica frente a problemas complejos, sabe que nada es más práctico que una buena teoría. Así que carecer de una buena teoría es en realidad un verdadero problema. Y yo creo que una de las razones por las cuales no acertamos con las soluciones en la Argentina es porque carecemos de una buena teoría. Ahora, ¿por qué carecemos de una buena teoría? No hay teorías en economía acerca del origen, las causales de la inflación. Sí, por supuesto, las hay. Sin embargo, es harto evidente que la Argentina padece la inflación desde hace décadas y no acierta con ninguna teoría convincente. A ver, repasemos rápidamente las cuatro teorías más difundidas sobre el origen, las causales de la inflación. La primera, la más difundida, la conocida como la teoría ortodoxa o monetarista, nos dicen que el déficit fiscal es la gran causal de la inflación porque para financiarse el Estado emite y esa emisión, más temprano que tarde, rebota en un alza de precios. Claro, esta teoría no explica cómo es posible que, por ejemplo, durante los años del macrismo la emisión haya sido casi cero y la inflación de más del 50%. Entonces, hay otras teorías. Otra que dice, no, la inflación es un fenómeno de la demanda porque la demanda crece y la oferta se estanca, entonces tenemos un exceso de gasto por sobre las posibilidades de producción. Claro, esto no explica por qué a veces la demanda crece y la oferta también y no hay ningún tipo de inflación, ni tampoco explica por qué pudiendo crecer la oferta a veces no lo hace. Hay otra teoría entonces que dice lo que pasa que en una estructura como la Argentina hay precios que son claves. Por ejemplo, el precio del dólar. Y cuando el dólar se dispara, la inflación va a crecer porque se traslada a los precios. Y cuando el dólar está quieto, por ejemplo, en la convertibilidad, la inflación tiende a cero. Tiende a cero. Esta teoría tampoco explica por qué hay inflación baja, pero aún la hubo con la convertibilidad, y también por qué a veces el dólar se dispara en el 3-1 y la inflación era nula después del 2001. Y entonces hay una cuarta teoría que pretende explicar y dice la inflación es una cuestión de puja distributiva. Los sectores pujan frente a la inflación una vez que se desató y todos quieren reacomodarse, los asalariados quieren más salarios, las tarifas públicas quieren su lugar en la torta, los empresarios no quieren perder tasa de ganancia y todo el mundo buscando mejorar el precio del cual depende, entonces no hacen más, cual profecía autocumplida, de acelerar la inflación. Cuatro teorías macro que explican la inflación y que si uno escucha con atención el debate político, periodístico e incluso académico, todos abrevan en alguna de estas. Yo la verdad, más allá de mis preferencias, tengo una opinión, no digo que es una teoría, una opinión de por qué no acertamos con las soluciones prácticas. No es que no tengamos teorías, tenemos teoría, pero tenemos teorías generales, teorías macroeconómicas, teorías que explican la inflación como un fenómeno global. Y eso, en un caso como la Argentina, es una buena aproximación, pero nos falta teoría sobre la base de evidencia empírica, nos falta conocer lo básico, cómo están compuestos los precios en la Argentina. Para saber, por ejemplo, si un aumento de salarios va a resultar inflacionario, hay que saber cómo es la estructura de costos de cada actividad económica. En algunos los salarios pesan más, la construcción, en otros los salarios pesan menos. Hay que saber si
el precio de la nafta o el gasoil va a resultar inflacionario o no, en qué medida, dependiendo de cuánto tenga como incidencia el gasoil, los combustibles, en la producción y distribución de esos productos. Hay que conocer la estructura de costos y entonces sabremos dónde los aumentos se justifican porque aumentaron los costos y dónde no se justifican porque los costos no han aumentado, y entonces se trata así de remarcaciones que buscan mejorar la tasa de ganancia. Es decir, para saber dónde aplica cada una de estas 4 teorías macro, hay que ver cuál es la estructura concreta de los costos de los productos que se comercializan. Y eso no lo sabemos en la Argentina. Y no lo sabemos porque el desguace del Estado, que empezó con la dictadura, se profundizó con el menemismo y recientemente tuvo otra vuelta de tuerca con el macrismo, nos ha dejado huérfanos de conocimiento acerca de cómo están compuestas las estructuras de costo de las distintas ramas de producción y de las distintas empresas clave que son formadoras de precios. Y no solo eso, además nos ha generado un legado cultural donde cuando el Estado quiere intervenir, caso Vicentín, para saber cómo es la estructura de costos y la operatoria en sectores claves para la vida de los argentinos, se arma un tole-tole de aquello porque estamos vulnerando la propiedad privada. Un disparate. Lo que queremos saber es cuál es el costo del fideo Matarazzo. Sabemos cuánto sale el fideo Matarazzo en la góndola y todos los controles de precio van a la góndola. Así nos va. No vamos a los costos. ¿Cuánto vale el fideo Matarazzo? ¿Cuánto vale el BTU en la energía? ¿Cuánto vale el petróleo a boca de pozo? ¿Lo sabe el pueblo argentino? No lo sabe. ¿Lo sabe la contabilidad de cada empresa? Sí lo sabe. ¿Y por qué no lo puede saber el pueblo argentino? Lo debe saber el pueblo argentino para que podamos tener una discusión racional. Si no, cuando nos sentamos a discutir precios, ¿de qué estamos hablando si no sabemos cuál es la estructura de costos? Es fácil ocultar la estructura de costo y señalar al Estado como el causal de la inflación y decir que la emisión para pagarle a los jubilados, a los pobres, menesterosos y necesitados va a generar inflación. A todas luces eso suena medio raro, pero muchos lo dicen, mientras ocultan su estructura de costos. Pongamos la estructura de costos sobre la mesa y vamos a encontrar soluciones más rápido y mayor aplicabilidad de las teorías macro. Nos falta conocimiento micro, conocimiento de la estructura de costos para acertar con la política. Teorías macros no sobran. Un saludo para todos, espero haber aportado algo a la reflexión sobre este tema y nos vemos la próxima.